Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos llama hoy el arrepentimiento como siempre. Cada uno tiene que arrepentirse, confiar en el Señor, tener su esperanza, volver el corazón hacia Dios y retornar a los justos juicios de Dios. Porque este mundo se ha vuelto pernicioso y pecador. Este mundo se ha establecido como un ídolo frente a Dios y todo, absolutamente ha sido desplazado del lugar de Dios. Las naciones se han vuelto inicuas y las naciones que deberían brillar, entonces están opacadas por otras y todo construido sobre una mentira. Lo único que no es mentira es Dios, lo único que es verdad es Dios. Dios reconoce los justos juicios y sabe que es verdad, porque en Dios no hay mentira. Y construye y reconstruye la historia sobre la verdad. Esta época es para reírme yo de esta época. ¿Por qué me río yo de mi propia época cuando yo soy hijo de mi propia generación? Porque la necedad es demasiada. Porque muchas naciones se han construido sobre mentiras, sobre injusticia y sobre sangre. Y entonces luego proclaman la libertad y la bendición y proclaman que es el enarbolamiento del hombre por encima de Dios. Solo hay una nación que es querida por Dios, que es formada por Dios y que va a volver a ser proclamada por Dios. La nación no la van a reconstruir los reconstruccionistas o el parlamento o eso. Es la obra de Dios. La obra de Dios está en el pueblo judío. Y piensen lo que quieran. La obra de Dios está en nuestra cultura, en ninguna otra más. Piensen lo que quieran. Y toda la gente piensa en la obra humana ahora. ¿Y cuál es la obra humana? Que ahí está en el Vaticano, esos cardenales ahorcándose con su propia correa, con la incertidumbre de que si Bergoglio está vivo o no está vivo. Seguramente quieren ocultar muchas cosas, pero llegará el momento en que eso se vuelva imposible. En la muerte de Bergoglio se nos viene el anticristo, y para que venga el anticristo se nos viene la guerra. Y en la guerra, la nación que más va a sufrir en estas condiciones va a ser Estados Unidos. Ya aprovecho para decirles que prendan la vela, porque yo no viajo porque quiero ir a pasear. Y es posible que en este viaje que tengo que hacer pueda hacer que no regrese, pueda hacer que muera. En mi voluntad, en la voluntad de Dios, porque yo no me considero indispensable, ni le estoy rogando a Dios, Señor, tú sin mí, imagínese. No, Dios no necesita de mí. Los soberbios son los que dicen esas cosas delante. Yo a duras penas soporto mis pecados y mis penalidades. Yo se los advierto y se los advierto en medio de una Eucaristía. Ojo con Estados Unidos y ojo con Europa. Eso no es el Imperio Español. Y el anticristo va a reconstruir. Primero hay que destruir a Estados Unidos y segundo va a poner sus cochinos pies en 5 países de Europa Oriental y Europa Occidental. Ahí es.
En nuestra tierra no los puede poner porque no puede. Y digan lo que digan, sí, digan lo que digan. Lo que antes, porque no conocéis vuestra historia, si lo que antes era para Dios, se ponía una cruz, era para Dios, se hacía una escuela, era para Dios, se hacía una universidad, era para Dios, se ponía una iglesia, era para Dios, se combatía en una guerra, era para Dios. Ahora es para el mundo, ahora todo se combate para el mundo, ahora se hace para el mundo, ahora se hace para humillar a los hombres, ahora se hace para someter a los hombres y ahora no se hace nada para instaurar el reino de Dios. Así que, ¿de qué sirven las alabanzas de los hombres? De nada. ¿De qué sirven las glorias de los hombres? De nada. ¿De qué sirve la torre de Eiffel? La torre Eiffel? De nada, un día caerá. No muy lejano. ¿De qué sirve la estatua de la libertad? Una gloria humana. De nada. ¿Dónde está el coloso de Rosas? De Rodas. No existe. No existe. ¿Dónde están los jardines colgantes de Babilonia? No existe. ¿Dónde están las glorias pasadas de Tiro? No existen. ¿Dónde están las magnificencias del Imperio Romano? Apenas nos quedan rastros. Porque Dios quiebra el arco de los hombres y solo permanecen. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, hijos de Adán, retornad. ¿Y retornar dónde? Deben retornar los hijos de Adán, pues a la presencia del Señor. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los 200 años de humillación que hemos pasado nosotros no son nada. Los 100 años de humillación que pasaron los chinos no son nada. Y el enarbolamiento de los musulmanes delante de Dios no es nada. Porque los musulmanes son una religión satánica. Y así tengo que decir. Es una religión satánica. El catolicismo siempre ha tenido que combatirlos, inclusive con las armas muchas veces, para poder existir. No lo olviden, para poder existir. Si no hubiera sido combatido con las armas, no seríais católicos, ni vuestras mercedes, ni yo. Lo siembras año por año. ¿Qué siembra el Señor año por año? Los pueblos. ¿Los renuevas como la hierba o los hace secar? ¿Qué hace secar el Señor? Los pueblos. ¿Los hace florecer o los marchita? Los pueblos. Ahora se marchitará Estados Unidos, ahora se marchitará Europa y ahora se marchitarán los pueblos. Pero a los que estaban humillados los renueva por la mañana y en la tarde los ciega y saca la cosecha. ¿Quién es el que maneja esto? Dios. Y Dios se burla de los planes de las naciones. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera? Y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas delante de ti. Y estas naciones de hoy sí que merecen morir por sus pecados. Nuestros secretos salen a la luz de tu mirada. ¿Qué hay que pueda esconder el hombre a los ojos de Dios? ¿Qué hay que pueda esconder el Vaticano a los ojos de Dios? ¿Qué hay que puedan esconder las naciones a los ojos de Dios? Nada. Y todos nuestros días
están contados en las manos de Dios y en la cólera de Dios. Y nuestra vida se acaba como un suspiro. Nadie es eterno en el mundo, dice la canción. A Bergoglio se le acabó el tiempo porque el reloj ya está dando las 12 y les he dicho que desde mucho o hace mucho tiempo el reloj viene dando las 12. ¿Quién puede resistir? El más robusto hasta 80 años. Lo demás es fatiga inútil. Porque todo pasa con prisa, esta vida pasa con prisa y esta vida es un ratito, ¿sí? Y nuestra existencia vuela en la presencia de Dios. No es nada nuestra existencia en la presencia de Dios. Qué terror para nosotros vernos enfrentados a la cólera divina. Por eso debemos ser fieles. Y cada paso que damos, lo damos en la voluntad divina. Vuélvete, Señor. Yo por lo menos ahora todavía no gritamos como un solo pueblo. Los españoles no gritamos como un solo pueblo. Sí, pero en algún momento lo gritaremos como lo gritó el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás esta afrenta? ¿Hasta cuándo, Señor, pasaremos esta humillación? ¿Hasta cuándo, Señor, sufriremos estas desdichas? ¿Y hasta cuándo tus enemigos se enarbolan en este mundo y se convierten en reyes de este mundo? Y nosotros oramos, sufrimos y derramamos nuestra sangre para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Así que, como dice el Evangelio, se espantaron. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y Dios, Jesús, dio una mirada. Para los hombres esto es imposible. Ahora estamos como Goliat. Y para los hombres es imposible. Estamos en el tribunal de la iglesia. La iglesia está siendo juzgada por los bergolianos y por los sedevacantistas. Han crecido los sedevacantistas como nunca. Y entonces, ¿quiénes son los bergolianos? Los que relajan la ley. Los saduceos que no creen en la resurrección. ¿Y quiénes son los sedevacantistas? Los fariseos cumplidores estrictos de la ley que viven bajo un hálito de santidad y que han convertido la misa extraordinaria de la iglesia, ¿sí?, en su palito de batalla. Pero yo les digo, más está en la obediencia de la Santa Madre Iglesia. Yo no soy juez de la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia instituyó esta Santa Misa, ¿sí? Y esta es la Santa Misa que debemos obedecer, que celebraron todos los últimos papas, todos, de manera ordinaria, no extraordinaria. Y el Papa Benedicto XVI celebró la misa tridentina de manera extraordinaria, no ordinaria. Y vuelvo a decir, la Virgen María le dice al Padre Stefano Bori que está complacido de esta Santa Misa. Así que la misa no depende de mi juicio, porque la misa no es para yo sentirme bien. La misa es para dar un culto santo a Dios. Por eso sean los 24 ritos católicos que existen, todos deben ser celebrados con dignidad. Y no hay uno más santo, uno o otro menos santo que otro. ¿Quién le bendiga?
¿Qué apostasía? Ni fariseo ni saduceo. Y ambos crucificaron al Señor y hoy ambos están crucificando la iglesia. Nosotros estamos al lado de la Virgen María, la primera, al lado de María Magdalena, la primera, y al lado del apóstol San Juan, el primero. El resto, inclusive Pedro, está escondido, y ahora Pedro está escondido. ¿Dónde está Pedro? No está. Es la hora de las tinieblas la que se nos hace. Y en esa hora de las tinieblas las naciones serán cernidas. Y la iglesia también será cernida con todas las naciones. Gloria al Padre, y al Figlio, e al Spirito Santo, sicut era in principio, et non et semper, et in saecula saeculorum. panem et vinum apto